Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a dar esta conferencia. Voy a hablar sobre algunos aspectos genéticos, clínicos y epidemiológicos sobre la enfermedad de Huntington. Entonces, la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa de origen genético, por eso tiene un patrón de herencia autosómico dominante, donde tiene unos síntomas muy variados, principalmente motores, sin embargo, también tiene síntomas cognitivos, alteraciones psiquiátricas, y los síntomas motores pues están dados principalmente por síntomas coreicos, pero no únicamente, inclusive hay unos pacientes, un grupo de pacientes que no presenta corea durante la enfermedad. Entonces, esta es la razón por la que no se le debe llamar corea de Huntington, sino enfermedad de Huntington. El nombre de la enfermedad cambió precisamente para darle importancia a todos estos síntomas que van mucho más allá de la corea y de los síntomas motores. Entonces, con respecto a la prevalencia de la enfermedad, hay un sitio en el mundo donde se sabe que está la prevalencia más alta, que es solamente en ese sitio, es un foco endémico que queda alrededor del lago de Maracaibo, en Venezuela, donde se ha descrito una prevalencia muy, muy alta de 700 por 100.000 aproximadamente, y precisamente es esa población del lago de Maracaibo que ha sido extensamente estudiada en los últimos 40 años aproximadamente, lo que ha permitido el estudio de esa población llegar a encontrar los genes y hacer el estudio genético más específico de la enfermedad en estos últimos 30 años. Sin embargo, cuando hablamos ya de la prevalencia global, varía mucho entre países, entre continentes, y cuando hablamos de prevalencia global, pues los que tienen la prevalencia más alta son los europeos, con una prevalencia alrededor de 10 casos por 100.000, mientras en Asia la prevalencia es muy bajita, menos de un caso por 100.000 habitantes. Se cree que hay unos aspectos genéticos que favorecen esa prevalencia más en europeos que en asiáticos. Hay muchos estudios en esas poblaciones, sin embargo, cuando llegamos a Latinoamérica, vemos que desafortunadamente no hay tantos estudios como los hay en Estados Unidos o en Europa, y por eso probablemente no tengamos un dato más exacto de la prevalencia de nuestra población. Hay estudios en otros países de Latinoamérica, como en México, donde han reportado una prevalencia de 4 por 100.000. Sin embargo, como vemos, parece que nuestra prevalencia es un poco intermedia entre los europeos y los asiáticos, pero lo más probable es que esta prevalencia en nuestra población esté subdiagnosticada, porque esta mezcla entre europeos e indígenas hace 300 años probablemente esté haciendo que sea una prevalencia mucho mayor a la que pensamos. Entonces, por eso es que hay que mejorar el conocimiento acerca de la enfermedad para poder hacer un diagnóstico más certero. Con respecto a la enfermedad de Huntington, pues en la región caribe colombiana, nosotros tenemos pues otra población donde la prevalencia de la enfermedad también es muy alta, es un foco endémico que todos conocemos, es la población de Juan de Acosta, y es la segunda población después del lago de Maracaibo, es la segunda población con la prevalencia más alta en el mundo de enfermedad de Huntington, y esto probablemente es secundario a algo que se llama en genética un efecto fundador, y es que alguien hace 300 años, algún migrante europeo, llegó a Colombia con la mutación, y las múltiples generaciones posteriores de endogamia llevaron a aumentar la prevalencia de la enfermedad en ese sitio específico. Y este es un estudio que no está tan descrito en la literatura, porque de hecho se publicó en Acta Médica Colombiana hace 30 años, y cuando uno ve la literatura sobre prevalencia, muchas veces no incluyen este estudio que es tan importante. Se hizo a comienzos de los años 90, lo hizo el doctor Jorge Daza, que desafortunadamente ya falleció, y él hizo un estudio puerta a puerta en Juan de Acosta, donde pudo establecer esa prevalencia de alrededor de 300 casos por 100.000 habitantes, y entonces esto pues es un estudio que no se puede desconocer y que probablemente es uno de los estudios más importantes que tenemos en el país sobre la prevalencia de enfermedad de Huntington. Con respecto a la causa específica genética de la enfermedad, pues fue descrita
alrededor de los años 90, en 1993, se pudo encontrar específicamente el gen y la mutación que lleva a la enfermedad, precisamente después de estudiar toda esta población del lago de Maracaibo, donde encontraron pues que la mutación se encuentra en el cromosoma 4, en una parte del genoma que codifica para el gen HTT, que es el que codifica para una proteína que se llama huntingtina, y lo que ocurre en estos pacientes es que hay una expresión anormal de unas repeticiones de un trinucleótido que es CAG en esa parte del genoma. Usualmente tiene que haber un número de repeticiones normales, sin embargo en estos pacientes ese número de repeticiones está aumentado y eso precisamente es lo que lleva a la enfermedad. Y de hecho esas mutaciones, esa mutación pues sería de forma autosómica dominante y esa es la razón por la que un paciente con enfermedad de Huntington tiene el 50% de probabilidad de pasar la mutación a su descendencia. Entonces la mutación lo que lleva pues es a una producción de una huntingtina mutada, una huntingtina anormal, que pues lleva a una alteración en la homeostasis de las neuronas, de las células y lleva finalmente, después de años y décadas, a muerte neuronal y eso explica después la aparición de los síntomas motores y no motores de la enfermedad. Otra cosa que se ha visto es que entre más repeticiones anormales tenga un paciente, la edad de inicio de la enfermedad va a ser mucho antes. Es decir, el número normal de repeticiones va hasta 26. Sin embargo, entre 26 y 36 los pacientes no desarrollan la enfermedad. Entre 36 y 40 repeticiones tienen un riesgo alto de desarrollar la enfermedad, pero no del 100%. Y cuando se tienen más de 40 repeticiones, ocurre lo que se llama penetrancia incompleta. Y es que prácticamente todos los pacientes van a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Entre más repeticiones se tenga, esa enfermedad va a empezar antes en el transcurso de la vida. Esa es la razón por la que el inicio de los síntomas, la edad de inicio más frecuente de los síntomas es entre los 30 y los 50 años, porque la mayoría de los pacientes tienen entre 40 y 50 repeticiones y por eso casi todos empiezan en la edad adulta, cuando ya tienen una vida, cuando ya se han casado, cuando ya tienen hijos, y pues eso todavía impacta mucho más lo que es la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad. Entonces, aquí podemos ver un poquito mejor lo de las repeticiones para entenderlo mejor. En este grupo se encuentran los pacientes normales, sin embargo, cuando existen entre 36 y 40 repeticiones, estos pacientes probablemente pudieran desarrollar la enfermedad en un momento más tardío de la vida, es decir, hacia los 60, 70 u 80 años. Y esa es la razón por la que a veces cuando uno ve pacientes que empiezan a esa edad, pues probablemente en principio no sospeche de primeras una enfermedad de Huntington porque no es la edad no es la edad inicial, no es la edad más frecuente de presentación, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque también puede pasar. Y en cambio, los que tienen entre 40 y 60 repeticiones son los que desarrollan la enfermedad clásica, es decir, ellos nacen con el gen mutado. Nacer con el gen mutado no significa que se tenga la enfermedad clínicamente manifiesta. Obviamente esa mutación lleva a que se empiecen a perder neurones en años y en décadas y entre los 40 y los 50 años empiezan estos síntomas, que es la forma clásica de la enfermedad, usualmente la corea, que es un movimiento hiperkinético, movimiento involuntario, pero también se asocia a síntomas neuropsiquiátricos, a síntomas cognitivos. Y los pacientes que tienen más de 60 repeticiones son los pacientes que empiezan con una forma de enfermedad de Huntington mucho más severa, que es la forma juvenil, que es la que empieza antes de los 20 años. Y esta forma de enfermedad de Huntington no empieza con corea. De hecho, estos pacientes casi nunca tienen corea. Usualmente lo que presentan es síntomas distónicos o síntomas parkinsonianos, síntomas rígido-akinéticos muy prominentes antes de los 20 años. Y es lo que se llama la variante Westphal de la enfermedad. Inclusive cuando en estos pacientes no hay forma de rastrear claramente ese antecedente familiar, a veces el diagnóstico puede llegar a ser pues muy difícil porque probablemente no se manifiestan con corea. Esto pues con respecto para hablar de los síntomas motores y no motores de la enfermedad, miren lo que hablaba de que
No siempre la corea es el único síntoma motor y por eso esta es una de las escalas que utilizamos para evaluar las manifestaciones motoras de la enfermedad de Huntington. Miren que no solamente existe la corea en esta escala, sino que también está la distonía, la bradiquinesia, que es la lentitud de los movimientos, la rigidez, alteraciones de las sacadas en los movimientos oculares, que son muy prominentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson, siempre hay que evaluarlos. Y esto es una enfermedad pues muy heterogénea, tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista no motor. Y desde el punto de vista no motor, pues tenemos síntomas cognitivos que pueden variar, que pueden empezar leves en un momento de la vida y empiezan a empeorar con los años, inicialmente dificultades en la planeación, en el inicio, en la organización de tareas y del pensamiento, alteraciones en la comunicación, síntomas de impulsividad, alteraciones en la percepción, en la atención, en el aprendizaje, y esto puede avanzar hasta lo que llamamos un trastorno neurocognitivo mayor o una demencia. Y los síntomas psiquiátricos también son muy frecuentes. La depresión es uno de los más frecuentes. De hecho, el índice de suicidios en pacientes con enfermedad de Huntington es muy alta. Otras alteraciones psiquiátricas como el trastorno obsesivo compulsivo, la irritabilidad, la apatía, la psicosis, que no es tan frecuente, pero se puede llegar a presentar, sobre todo en los pacientes que empiezan muy tempranamente con la enfermedad. Entonces, como vemos, pues son síntomas muy variados, muy heterogéneos y muy severos, que obviamente empeoran todavía más la calidad de vida de los pacientes. Esto pues para mostrarles un poco cómo a medida que van empezando o van avanzando los síntomas, pues también la alteración funcional de los pacientes va disminuyendo. Y miren precisamente esta línea que vemos acá, es el momento donde se hace el diagnóstico, porque probablemente es en el momento cuando empiezan o cuando ya se vuelven más prominentes los síntomas motores, que es lo que nosotros llamamos enfermedad de Huntington manifiesta. Es decir, ese es el momento donde realmente diagnosticamos la enfermedad, a pesar de que el paciente ya pueda tener un diagnóstico genético previo con el gen mutado. Es realmente cuando empiezan los síntomas que llamamos que empieza la enfermedad. Sin embargo, antes de ese punto ya pueden haber alteraciones muy leves en la cognición, en las alteraciones psiquiátricas, inclusive a veces unos movimientos muy leves que probablemente no sean definidos como una enfermedad de Huntington clínicamente definida. Y esto, básicamente para esto es esta diapositiva, simplemente para que puedan ver cómo el diagnóstico de la enfermedad de Huntington manifiesta, cambia un poco en sus criterios dependiendo de si el paciente ya tiene un test genético positivo, porque probablemente tiene un padre o la madre con la enfermedad, entonces ya tiene un diagnóstico genético previo, a un paciente que tiene el antecedente familiar, pero no tiene el test genético en el paciente positivo, y precisamente eso va a variar a qué tanto, según la severidad de la enfermedad, pues podamos decir que el paciente ya tiene enfermedad de Huntington o no tiene enfermedad de Huntington. Obviamente, en los casos más difíciles es cuando no hay un antecedente familiar claro, y el paciente empieza con síntomas típicos de la enfermedad. Siempre que existan los síntomas típicos de la enfermedad, en la edad adulta, los síntomas coreicos o síntomas psiquiátricos asociados a síntomas cognitivos, siempre hay que sospechar enfermedad de Huntington a pesar de que no exista el antecedente familiar. Por lo que les explicaba, puede que los padres tengan un número de repeticiones menor que haya hecho que no desarrollaran los síntomas de la enfermedad todavía, o cuando fallecieron todavía no desarrollaron los síntomas de la enfermedad, pero en el paciente el número de repeticiones fue mayor e hizo que desarrollara los síntomas a los 40 o 50 años. Bueno, esta es una de las escalas que utilizamos para evaluar la evolución y los estadios de la enfermedad. Vemos que en estadios más severos, pues los pacientes llegan a requerir muchísima ayuda, llegan a ser dependientes absolutamente para todo, para sus actividades instrumentales y también para sus actividades básicas, y muchos de ellos inclusive puede llegar a requerir cuidados en una institución específica. Entonces, pues esto es algo para tener en cuenta. Este es un paciente con enfermedad Huntington de 55 años aproximadamente. En este momento tiene 10 años de enfermedad, de síntomas motores. Podemos ver, estos son los movimientos coreicos típicos, son los movimientos rápidos, irregulares, generalizados en las 4 extremidades, pero son los movimientos que pasan aleatoriamente de un sitio a otro. Esto es lo que llamamos
los típicos síntomas coreicas. Esta es la corea generalizada, y probablemente esta es la presentación clásica de un paciente con enfermedad de Huntington, pero como les digo, muchas veces esto a través de las décadas evoluciona hacia un cuadro más rígido, más akinético, dificultad para caminar, y en los pacientes que empiezan muy jóvenes, pues no se presenta este cuadro, sino que también se presenta con distonía, con síntomas, con posturas anormales, y con mucha dificultad para la marcha. Estas son algunos de los hallazgos que podemos ver en las imágenes, que se pueden ver tanto en la resonancia inclusive como a veces en el TAC cerebral. Es la atrofia cerebral que va aumentando a medida que van aumentando los síntomas motores, y hay una estructura típica que es la que más se afecta en estos pacientes, que es el núcleo caudado. Usualmente se atrofia más de un lado que de otro y posteriormente se atrofia de forma bilateral, y aquí podemos ver cómo el ventrículo lateral, los ventrículos laterales, sobre todo el más afectado, se ve mucho más prominente, y como el caudado, que usualmente debería estar acá, casi no se ve. Esto es como el hallazgo radiológico típico de los pacientes con enfermedad de Huntington. Y para finalizar, pues quiero mostrar esta diapositiva porque básicamente nos habla de lo que es eh, el impacto de los síntomas motores y no motores en la calidad de vida de los pacientes, pero no solamente en la calidad de vida, sino en su salud psicológica, mental, en su nivel de independencia, en sus relaciones sociales, con el ambiente, en su relación con su religión. Es decir, estos pacientes usualmente, la mayoría se enteran que en su familia hay enfermedad de Huntington cuando tiene alrededor de unos 15 años, y eso cuando hay antecedente familiar, cuando diagnostican al padre o a la madre. En ese momento es tomar la decisión hacia los 18 años de si se hace la prueba genética o no para evaluar si es positivo o si es negativo. Hay muchos que pues deciden no hacerla, hay otros que sí, pero cómo eso va a afectar las decisiones de más adelante, si casarse o no casarse, tener hijos o no tener hijos, o cómo muchas veces pues tienen una familia, hacen un proyecto de vida, y este proyecto de vida de repente cambia de un momento a otro cuando llegan los síntomas hacia los 40 o 50 años, y pues obviamente afecta de forma muy importante la dinámica familiar y la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Probablemente en las otras conferencias se va a ahondar un poco más sobre los otros temas de la enfermedad, y muchísimas gracias.